Buenas tardes, amigos de Brújula Internacional, qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Comenzamos la semana y como solemos hacerlo cada tarde, revisando cómo está la agenda informativa el día de hoy. Y este recorrido informativo lo comenzamos contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Rusia y China de haber realizado en secreto pruebas de armas nucleares y prometió hacer lo mismo. En una entrevista con el programa 60 Minutos difundida el domingo, el mandatario admitió que no sabe con certeza dónde están haciendo esas pruebas, pero aseguró que las realizan a gran profundidad bajo tierra. Y añadió a Corea del Norte y Pakistán a la lista de naciones que presuntamente prueban sus arsenales. Rusia está haciendo pruebas y China también, pero no hablan de ello. Somos una sociedad abierta, somos diferentes. Tenemos que hablar de ello porque si no, ustedes lo van a publicar. Ellos no tienen periodistas que vayan a escribir sobre ello, nosotros sí. El gobierno chino desmintió el lunes la afirmación de Trump. China siempre ha seguido la vía del desarrollo pacífico, ha aplicado una política de no ser el primero en utilizar armas nucleares, ha defendido una estrategia nuclear de autodefensa y ha cumplido su compromiso de suspender los ensayos nucleares. Trump anunció la reanudación de pruebas el jueves en redes sociales, minutos antes de entrar a una cumbre con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur. Previamente, Rusia anunció que había probado un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, así como un dron submarino con propulsión y capacidad nuclear. El secretario de Energía de Trump minimizó el domingo que Estados Unidos estuviera planeando detonar una explosión nuclear y habló, en cambio, de pruebas de sistemas. Ningún país, aparte de Corea del Norte, ha realizado una detonación nuclear en décadas. Y hasta ahora también les contamos que Israel amenazó con intensificar sus ataques en el Líbano contra Hezbollah, al que acusó de intentar rearmarse e instó a Beirut a cumplir sus compromisos de desarmar al grupo. Cientos de personas se reunieron en Nabatie, en el sur del Líbano, para despedir a 5 miembros de Hezbollah muertos en recientes ataques israelíes. 4 personas que, según afirma Israel, eran miembros de la élite Fuerza Radwan del movimiento islamista libanés, fueron asesinadas el sábado en un ataque aéreo israelí en Kafar Rumán. En el mismo distrito, un día antes, Israel informó haber matado a un oficial de mantenimiento de Hezbollah, que trabajaba para restablecer los sitios destinados a la infraestructura del grupo. En Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el operativo militar y afirmó que Hezbollah intenta rearmarse y resurgir. Por eso pidió al gobierno libanés que cumpla sus compromisos de desarmar al movimiento pro-iraní. Está claro que ejerceremos nuestro derecho a la legítima defensa en los términos del alto el fuego. No permitiremos que el Líbano se convierta en un frente renovado contra nosotros y actuaremos según sea necesario. A pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año con Hezbollah, Israel continúa atacando regularmente los bastiones del grupo en Líbano. El acuerdo se alcanzó después de meses de enfrentamientos, iniciados en octubre de 2023, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Al final de 2 meses de Hezbollah e Israel, el grupo libanés quedó severamente debilitado y llegó a perder a su líder histórico, Hassan Nasrallah, muerto en un ataque aéreo en Beirut en septiembre de 2024. Estados Unidos ha presionado a las autoridades libanesas para desarmar al grupo, un plan al que el movimiento islamista y sus aliados se oponen, citando entre otros motivos la presencia continua de Israel en el sur del territorio. Y en otras informaciones, Estados Unidos no enviará ningún alto funcionario a la COP30, la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil. Esto según informó la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump apunta a impulsar la industria de los combustibles fósiles. Estados Unidos no enviará ningún alto funcionario a la COP30, la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil, informó el sábado un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. El presidente estadounidense Donald Trump se retiró del Acuerdo Climático de París por segunda vez tras su regreso a la Casa Blanca en enero y no tenía previsto asistir a la cumbre de líderes previa a la conferencia anual de la ONU sobre el clima en Belém. Pero ahora parece que tampoco despachará ningún negociador de alto nivel a las conversaciones, que se celebrarán del 10 al 21 de noviembre. Brasil anunció el viernes que menos de 60 dirigentes mundiales confirmaron su asistencia a la cumbre de líderes del 6 y 7 de noviembre, que este año se celebrará por separado para descomprimir la demanda de alojamiento.
Los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia asistirán, según confirmaron sus gobiernos a la AFP. Por su parte, China anunció que el viceprimer ministro Ding Xuexiang representará al presidente Xi Jinping. En los últimos meses, Trump ha estado ejerciendo su influencia para impulsar los combustibles fósiles a nivel mundial. Esto incluye, por ejemplo, amenazar a los países con represalias si aceptan un sistema de fijación de precios del carbono por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Los defensores del clima temen que el gobierno estadounidense intente retirarse de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta el Acuerdo de París. Hacerlo podría impedir que futuros gobiernos estadounidenses se reincorporen al acuerdo, pero no está claro si el gobierno tiene autoridad legal para anular un tratado ratificado por el Senado. A pesar de la postura de la administración Trump, se prevé que más de 100 dirigentes estatales y locales estadounidenses, incluidos gobernadores y alcaldes, participen en las conversaciones de Belém. En total, 170 delegaciones están acreditadas para la COP30. Y esto es parte de los temas que se discuten en la agenda internacional. Como suele ser costumbre, el embajador Julio César Pineda, quien también suele analizar cada uno de estos temas que son noticia en el tablero internacional, nos ha preparado un análisis sobre la militarización del espacio ultraterrestre, las implicaciones que esto tiene, las potencias que compiten allí en el espacio ultraterrestre, quién tiene ventaja sobre otra. Todo esto lo enmarcó el embajador Julio César Pineda en este análisis con el que vamos a hacer nuestra primera pausa, y al regreso, como siempre, tenemos todo el análisis de otros temas que también impactan en la agenda internacional. La última frontera de la geopolítica actual es el espacio ultraterrestre. Las guerras del futuro tienen que librarse no solamente en la Tierra, sino también en el espacio. La diplomacia parece neutra ante la carrera espacial armamentista que se está acelerando en el plano tecnológico, mientras que los esfuerzos de los estados, de las relaciones internacionales y diplomacia se encuentran en un punto muerto entre la demanda de un tratado de prohibición, como lo ha pedido Rusia y China, y la insistencia en normas de comportamiento de Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea. La última Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, conoció el informe de los expertos gubernamentales sobre nuevas medidas prácticas para la prevención de la carrera armamentista, para que los países se comprometan de manera más segura y predecible y promover la transparencia y las normas de conducta en la Conferencia del Desarme para acordar un tratado de desmilitarización del espacio ultraterrestre. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó recientemente una resolución patrocinada por Estados Unidos y Japón que pedía a todos los países no desarrollar ni desplegar armas nucleares o de destrucción masiva, pero Rusia vetó la resolución y China se abstuvo, lo que ha sido un golpe a los principios fundamentales del desarme en el espacio y coincidió con las preocupaciones estadounidenses sobre la supuesta arma nuclear rusa en órbita. En la Asamblea General se insistió en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y la necesidad de su reforma para garantizar la paz espacial. Por ahora, la inversión más importante en esta competencia espacial es entre Estados Unidos y China. Por eso la importancia de grupos de expertos de todas las naciones y las resoluciones que se aprueban permanentemente, pero que son ineficaces en la conquista espacial. El principal desafío diplomático es conciliar la necesidad de seguridad, la militarización, con el interés global en la sostenibilidad y el acceso al espacio por todos los países en función de la paz y la seguridad. Se hace fundamental un instrumento multilateral y jurídicamente vinculante o un tratado sobre la prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. La prensa todos los días destaca los incidentes con aviones o barcos en los puntos más sensibles del planeta, pero el espacio también registra actos hostiles y movimientos sospechosos, como en el cielo y en la tierra. Los rusos son los que despliegan la mayor actividad. El espacio dejó de ser un lugar de exploración pacífica para convertirse en un escenario clave de la guerra del futuro. El control del ámbito extraatmosférico es tan importante como el dominio de la tierra, mar y aire. Primero porque la tecnología espacial mejora la eficiencia de las fuerzas militares en conjunto, pero sobre todo porque perder la supremacía en el espacio implica el riesgo de perder las guerras del futuro en la Tierra. Cada vez el espacio es más congestionado, disputado, competitivo y especializado. Por eso los expertos y analistas sospechan que el primer disparo de la próxima guerra mundial podría producirse